¿Cuáles son esos pasos para que finalmente estemos separados de Dios? ¿Acaso es un solo paso y lo damos de una vez? ¿O es algo que vamos cometiendo de manera gradual? Obviamente, de manera gradual. Nadie tomó la decisión y dejó a Dios de un día para otro. Nadie lo ha hecho así. Digo de las personas que han aceptado a Cristo. Usted empieza a ver errores en la iglesia, empieza a ver que el hermanito tal hace esto, empieza a ver, pero esa predicación hoy sí estuvo vacía. Empieza a buscar errores donde los hay, por supuesto que los hay. Pero recuerde que la iglesia es un hospital donde vamos los enfermos a buscar sanidad. Pero no solamente eso, entonces aquellas cosas que ya no le atraían le empiezan a atraer nuevamente. Entonces empieza a tener más tiempo en las cosas mundanales y menos tiempo en las cosas de Dios. Empieza a reconocer el tiempo no como de Dios, sino como suyo, y le entrega una partecita a Dios. ¿Sabía usted, conoce usted ha escuchado del diezmo, sí? Pero ¿acaso debemos diezmar únicamente del dinero, de las posesiones? Absolutamente no. Es absolutamente todo, porque todo Dios nos los da. Y si no le devolvemos a Dios, reconociendo que el tiempo es de Él y la gracia que Él nos da tiempo, por lo menos el diezmo del tiempo deberíamos dedicárselo a Dios. ¿Y cuánto es el diezmo del tiempo? Son 24 horas de 60 minutos. ¿Sí? Cuando usted multiplica 24 por 60 son 1440 minutos que tiene un día. Entonces, el diezmo del tiempo son 144 minutos. Llamativo eso, ¿no? Porque ¿quiénes son el pueblo de Dios al fin del tiempo? 144,000. Un múltiplo de 12, que es un número de perfección, de plenitud para Dios. 12 tribus, 12 apóstoles, 12 estrellas. Entonces, para que usted vea que en las cosas de Dios no hay casualidades, sino que hay causalidades. Mis amados, hoy vamos a leer o vamos a estudiar la lección número 2, o sea, para esta novena lección o la segunda lección de la novena, cuyo título es Distracciones y Tentaciones, domingo 24 de mayo. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por tu amor y misericordia y bondad. Gracias, Padre, por tu grandeza y por lo que has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Gracias, oh Padre, porque nos has cuidado y protegido hasta hoy. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos también de toda maldad y tómanos enteramente como tuyos. Que tu Santo Espíritu haga con nosotros lo que quieras, Señor. Aquí estamos a tu disposición para que nos lleves y nos traigas conforme a tu voluntad. Esta oración la hemos hecho sin méritos, pero en el poder y en los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién es el mayor ejemplo, uno de los mayores ejemplos de distracciones y tentaciones en la Biblia? Un hombre fuerte, poderoso, que Dios lo bendijo desde el momento de su concepción. ¿Por qué? Porque fue hijo de una pareja que no podían tener hijos. Estamos hablando de Manoa, padre de Sansón. Entonces, Dios le dio unas indicaciones a la madre de Sansón para que su hijo fuera apartado por él. ¿Desde dónde? Desde el vientre de su madre. O sea, era un nazareo, no debía pasar navaja sobre su cabello. Ella no podría beber sidra, el muchacho tampoco, evidentemente. Debía mantener una vida sana y santa, porque tenía una misión desde antes de nacer. Pero, ¿qué pasó con Sansón? Entonces vamos a leer Jueces, la historia de Sansón está en Jueces desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Ahí está la historia de Sansón. Perdón, sí, está el capítulo 16. Déjame ratificar si no llega hasta el 17. Sí, hasta el 16. Entonces, vamos a leer 2 versículos del capítulo 14 y 4 versículos del capítulo 16, pero más o menos lo voy a parafrasear. Sansón vino con una misión, pero empezó a ver hacia donde no debía ver y se dejó llevar por la tentación y de disfrutar del placer, y finalmente terminó perdiendo. Recuerden los resultados del pecado que lo estudiamos ayer. Tuvimos el ejemplo de David, el ejemplo de Saúl. De Saúl no lo exploramos mucho,
pero sabemos cuál fue el destino, que terminó suicidándose Saúl. ¿Ok? Entonces, el caso de Sansón terminó destruido también. Por gracia de Dios es salvo, porque lo vemos en el hall de la fama de la fe, en Hebreos capítulo 11, vemos su nombre allí. Pero eso no es lo que Dios quería con él. Dios quería que lo glorificara en todo tiempo, no que fuera salvo únicamente por misericordia. Entonces, ¿qué es lo que desea usted? ¿Ser salvo o darle la gloria a Dios? Le recuerdo que a todos los llamados por mi nombre, para gloria mía, los creé, los formé y los hice, dice el Señor. Nosotros estamos llamados para glorificar a Dios, no para ser salvos. Él nos salva por su misericordia y por la gloria de Él. ¿Okay? Por eso es que somos salvos, porque nos ama por amor a su nombre. Ezequiel 36 lo define. Entonces, Jueces capítulo 14, desde el 1, lo voy a leer, 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio una mujer de las hijas de los filisteos. ¿De las hijas de quién? De los filisteos. Ok. Ajá. Regresó entonces y lo contó a su padre y a su madre, diciendo: he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada, porque ella me gustó. ¿Acaso no había definido Dios y le había dicho que no des tus hijos a las hijas, con las hijas de las, no te emparentes con las naciones que no son de tu pueblo? Incluso entre las mismas tribus no debían separarse, no debían juntarse. Pero Sansón, bueno, le agradó una filistea. ¿Son agradables las filisteas? ¿Agradan a la vista las filisteas? Una pregunta que debemos hacernos. Ok, ahora vamos a ver el versículo 17 de este mismo capítulo 14. Dice así: aquella mujer lloró en presencia de Sansón los 7 días que duró el banquete, pero el 7º día él se lo declaró porque ella lo presionaba, y la mujer se lo contó a los hijos de su pueblo. Entonces, finalmente, Sansón fijó los ojos donde no debía y terminó traicionado por la mujer filistea, porque él también se metió en algo que no debía meterse. Bueno, ya estaba hasta aquí, metido allí, porque aparte de que emparentó con una mujer que no era parte del pueblo, una mujer que no era parte de su tribu, también habían filisteos allí, y entonces Sansón quiso hacerse el cómico y se metió en problemas allí, y la mujer terminó traicionándolo. Okay. Entonces ahora vamos a ver el capítulo 16, versículos 1, 4, 16 y 17. 16:1. Fue Sansón a Gaza y vio allí una prostituta y se llevó a ella. No se negaba nada de lo que él deseaba. Ajá. Versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. 16 y 17. Entonces aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole el alma, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿En qué confiaba Sansón? Porque Sansón ya había engañado a Dalila varias veces y le había dicho: no, si me haces esto o aquello, mi fuerza se irá. Pero esta vez, de tanta insistencia como lo que leímos en el versículo 17 del capítulo 14, su alma fue reducida a angustia, porque la mujer le decía: y dímelo, y dímelo, y dímelo, y dímelo, y dímelo, hasta que Sansón, tan fuerte que era, cedió al poder de la mujer, al poder de convicción de la mujer, y le rasparon la cabeza, que era no donde radicaba su poder, no, sino que esa fue la última entrega, o lo último que hizo, que lo separó totalmente de Dios. No porque había poder en el pelo de Sansón, no había poder. Lo que había era que el Espíritu de Dios se mantenía en él, fortaleciéndolo, porque aún no estaba totalmente separado. Al él revelarle su misión, porque él era nazareo de Dios del vientre de su madre, y al perder esa conexión, se acabó la fuerza de Sansón. Entonces, ¿en quién confiaba Sansón?
en su propia fuerza. Cuando llega la prueba, cuando lleguen esos filisteos, yo los venzo como nada, porque yo soy fuerte, yo soy poderoso. Pero no entendía que esa fuerza dependía de Dios. Estudiamos la semana pasada. Las citas de la hermana White fueron espectaculares, que decían que no somos más fuertes es cuando somos débiles. O sea, que somos más fuertes cuando somos débiles, cuando reconocemos nuestra incapacidad y cedemos el poder a Dios. La fe de Jesús. La fe de Jesús. Todo lo contrario a Sansón. Entonces dice, el enemigo, porque este es lo que radica, ¿sabía el enemigo la misión que tenía Sansón? Obviamente. Él escuchó cuando Dios le estaba revelando a Manoa qué es lo que debía a Manoa de su esposa, que es la madre de Sansón, todo lo que debían hacer para que el niño creciera con la misión de liberar al pueblo de los filisteos, porque los filisteos estaban oprimiendo a Israel. Entonces no solamente es que Sansón se emparentó con cualquiera de los cananeos, sino con los filisteos que estaban oprimiendo a Israel. ¿Okay? Entonces él tenía la misión de liberar a Israel como juez, pero terminó siendo dominado por los filisteos y siendo el payaso de los filisteos. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Entonces Satanás conocía su debilidad, lo fue trabajando, y Sansón fue cediendo, hasta que se separó totalmente de Dios. Dios estaba allí, pero no hizo como Pedro Sansón, sino que él dependía de su fuerza y no clamó a Dios por auxilio. ¿Cuándo clamó a Dios por auxilio? Al final de su vida. Señor, cuando ya no tenía ojos, cuando ya era un monigote de los filisteos, Señor, ten misericordia, dame fuerza en esta última vez. Y cuando Sansón pierde la vida, acabó con más filisteos lo que había acabado durante toda su vida. Entonces, el enemigo conoce cada una de nuestras habilidades y el tipo de cosas que nos distraen para pasar tiempo con Dios. Buscar a Dios debería ser nuestra prioridad. Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán como por añadidura. ¿Sí o no? ¿De quién es el tiempo? ¿Suyo o de Dios? Dios nos da tiempo a nosotros, amados. Entonces, el tiempo no es suyo para nosotros decir, le voy a dar tiempo a Dios. No, Dios es el que le da tiempo a usted. Entonces, reconociendo que el tiempo es de Dios, ¿cuál debería ser nuestra prioridad? Servirle a Él, por supuesto. Antes de sumergirnos deprisa en nuestras actividades cotidianas, deberíamos presentarnos delante de Dios. ¿Qué es lo que haces apenas te levantas? Y esto respóndelo internamente, respóndelo en tu corazón. Tomas el teléfono, sales corriendo a hacer desayuno, sales corriendo a bañarte porque se te hizo tarde para el trabajo, o pasas un tiempo de rodillas delante de Dios. ¿Qué es lo que haces? ¿Okay? Mire, Jesús se hizo como uno de nosotros. Entonces no hay excusa de que estoy cansado, de que hoy el trabajo estuvo muy fuerte, de que no tengo tiempo, Señor. Cuando nosotros leemos los evangelios, vemos que Jesús poco tiempo tenía para descansar. El caso de la barca y la tempestad en el mar. ¿Cómo estaba Jesús en medio de esa tempestad? Se había quedado dormido profundamente. La barca estaba que se hundía, hasta que por allá un rayo y vieron que estaba Jesús dormido. Maestro, perecemos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía nuestras debilidades inocentes y también la naturaleza como la nuestra, con tendencias. No tendencias al mal como tal, porque Jesús no tenía tendencias al mal. Porque las facultades superiores dominaban las inferiores en todo momento, porque Jesús estaba movido por el Espíritu 100%. ¿Ok? Pero tenía naturaleza o carne como la suya y como la mía, que tenía atracción desde adentro también. ¿Y cómo lo pruebo? En el Getsemaní, amado. ¿De dónde venía la tentación de Jesús en el Getsemaní? ¿De afuera o de adentro? La respuesta es obvia. Mi alma está angustiada hasta la muerte, dijo Jesús. ¿Sí? ¿O no? Ok, seguimos. Entonces Jesús entendía, pero Jesús se apartaba y Jesús nos reprende. Lea el mensaje de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Jesús, lo vimos,
cuando estábamos estudiando la oración, que Jesús se apartaba de buscar lugares desiertos antes del amanecer para tener un encuentro con el Padre. Y a veces duraba toda la noche orando. Entonces, es el ejemplo. ¿Por qué falló Sansón una vez más? Porque se creía fuerte. Dependía de su propia fuerza para vencer las tentaciones. Y no hay tal cosa. Si hay algo en lo que nos esforzamos en este canal, es enseñarle a usted a depender totalmente de Dios. Sí es posible. Yo también estoy en esa lucha. No es que yo lo haya alcanzado ya, porque no falta el que pregunte, ¿y yo lo lograste? No falta el que pregunte. Yo no lo he alcanzado ya, pero dejando lo que queda atrás, me enfoco en lo que veo delante y sigo a la meta. Y si Jesús dice que aquí está la paciencia de los santos, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Él me va a hacer estar en esa condición. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. No necesito más. Si usted necesita pruebas, yo soy el que me llamo Tomás. Pero yo no le estoy diciendo, tengo que meter mi mano en tu costado para ver si de verdad eres tú. Yo confío en su palabra porque Él es Dios. Y cuando Dios dice algo, se cumple. Y ya. Ok. Entonces, así como Jesús dependía del Padre, así nosotros debemos depender del Padre. La fe de Jesús. ¿Ok? ¿Quién es el que nos convence de pecado? El Espíritu Santo. Juan, capítulo 16, versículo 8. Y usted en su casa busque los versículos. Les pregunto, ¿aprendemos nosotros las experiencias ajenas? Fíjense a Sansón. La primera mujer de la cual se enamoró, de la cual le gustó, la que se había casado, que lo traicionó porque le reveló a los invitados de la boda lo que él pensaba que estaba haciendo una gracia. Vemos que lo mismo pasó con Dalila. Dalila lo importunó y no aprendió la lección de aquella mujer, sino que repitió el mismo error. Y ahora, ¿qué tal? Vemos el ejemplo de Sansón y ¿qué tal nosotros? ¿Aprendemos el ejemplo de Sansón o tenemos nosotros que llegar a que nos corten el pelo? Bueno, ya yo no tengo caso. A que nos corten el pelo para que la separación con Dios sea total. O llegar a cometer el pecado como tal para que la separación de Dios con Dios sea total. Satanás está trabajando contigo y conmigo, así como trabajó con Sansón. Él sabe cuáles son tus debilidades y te va a llevar a través de esas debilidades. Pero si nos rendimos a Dios completamente, a Jesús, y dejamos que Él viva en nosotros, cada vez que Satanás venga, va a encontrar a Jesús allí. ¿Y qué dijo Jesús cuando vino el príncipe de este mundo? Viene el príncipe de este mundo y nada encuentra en mí. Entonces, si nosotros cedemos a Cristo nuestros impulsos, cuando venga Satanás buscando debilidades, ¿qué va a conseguir? A Cristo. Y cuando vea a Cristo, ¿qué es lo que va a hacer? Recuerda, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago capítulo 4. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque puedes resistir porque le entregaste y le cediste el control a Dios, a Cristo en este caso. Y entonces cuando Satanás viene a tentarte, no encuentra nada para poder lograrlo. ¿Ok? Bueno, mi amado, ¿cómo somos tentados? ¿De dónde provienen las tentaciones? Hay tres cosas primarias que nos llevan a la tentación: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida. No hay más. Los ojos nos llevan a desear. Vamos a verlo en Eva. Eva había escuchado la palabra de Dios. El primer pecado. En el primer pecado ella falló, pero el pecado se le contó fue a Adán, porque Adán lo hizo conscientemente. Eva engañada, pero igual cuenta, ¿no? Porque se convirtió en tentador inmediatamente. Ok, Eva llegó a donde no debía llegar. La serpiente le habla, establece una conversación con la serpiente. Dudó de la palabra de Dios, ahí empezó la separación. ¿Y quién tomó el control?
vio el fruto, bueno para comer, los deseos de los ojos. Agradable para comer, los deseos de la carne. Ahí se conjugaron los dos. Codiciable para alcanzar sabiduría, la vanidad de la vida. Se cumplen allí en las tentaciones de Jesús. Haz que estas piedras se conviertan en pan, los deseos de la carne. Tírate del templo, la vanidad de la vida, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Los deseos de los ojos. O sea, siempre está allí. Y la Biblia nos lo declara, la Biblia nos los enseña. Y finalmente, ¿qué hacer en el momento de la tentación? Bueno, entregarle nuestra voluntad a Dios. Debería haberla tenido ya Dios. ¿Ok? Nuestra voluntad. Pero hay un versículo específico para ello. Cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice que cuando somos tentados, que no tenemos ninguna tentación, no llegamos a tener ninguna tentación que no sea humana, porque Dios es fiel y justo y no deja que seamos tentados más de lo que podamos soportar, y conforme a la tentación también viene la salida. ¿Cuál es la salida? Recurrir a Dios, a Cristo, refugiarnos bajo sus alas. Debajo mis alas estarás como seguro. Cuando nosotros clamamos por auxilio, esa oración inmediatamente contestada, y Dios envía a sus ángeles para auxiliar a esa alma que está en angustia, para darle paz. Otro versículo que te puede ayudar es: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que nuestra milicia no es carnal, sino poderosa en Dios para destrucción de fortalezas, o sea, son espirituales, derribando argumentos contra toda altivez y conocimiento que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es 2 Corintios capítulo 3 al 5. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. ¿Okay? Bueno, mis amados, ¿con qué estás luchando en este momento? ¿Cómo puede la palabra de Dios ayudarte? Ya te di unos tips. Yo también estoy en grandes luchas, amados. No crean que yo me las sé todas, ¿no? Y el hermano Tomás, él debe tener una vida santa y no cae en tentación. No, mi amado. La misma lucha que tiene usted, la tengo yo. Y tal vez aún mayor. Porque cuando nos sumergimos más en la palabra, este libro que es de vida, se convierte en juicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cedemos a la tentación es porque estamos desechando la vida que nos revela Dios aquí. Y usted lo sabe muy bien porque ya se lo hemos dicho. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y la alabanza es tuya, mi Dios. Aquí estamos delante de ti agradecidos, Padre, porque tú nos muestras, Señor, que el pecado y la tentación está allí siempre acechándonos, Señor. Pero también nos muestras la salida. Nos muestras a través de la vida de Sansón cómo él, creyéndose fuerte y justo en sus propias fuerzas, porque le había dado poder y fortaleza, él pensaba que podía enfrentar esas tentaciones por sí mismo, pero siempre cayó. Así que, Padre, clamamos a ti para que nos tomes enteramente como tuyos, oh Dios, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Ayúdanos, Señor. Tú bien sabes librar al justo de tentación, porque así lo dices el libro de Judas también. Sabes librar de tentación al piadoso, lo dices tú. Así que a ti clamamos, oh Dios, para que seas tú peleando esa batalla por nosotros. Nos refugiamos en ti y clamamos para que tú vivas en nosotros y cada batalla sea vencida por ti. Padre, esta oración la hemos hecho sin poder y sin méritos porque somos nada. Pero en el poder y en los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús la hacemos. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado. Mañana vamos a estudiar desafíos en mi relación con Dios. Recuerde que todo lo que estamos estudiando lo debe aplicar a su vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata.